Decisiones. Y la decisión que necesita tomar, solo usted la puede hacer. Así que yo les recomiendo que estos días que estamos acá, tome un tiempo para evaluar su propia vida, ver dónde está en Dios, porque ahora ya sabe para dónde quiere Dios que vaya usted. Y que haga usted un pacto con Dios. Yo he escuchado mucha gente que dice, la Biblia dice no prometas, porque si no cumples, y el problema que tenemos es que pues nunca prometemos y tampoco cumplimos. Pero ¿cuántos de ustedes saben que si nosotros prometemos, Dios nos va a dar la fortaleza para cumplir? Y necesitamos ser hombres y mujeres de decisión, pararnos en la palabra, en lo que el Espíritu de Dios está haciendo en nosotros, porque el Espíritu de Dios está obrando, está haciendo algo en nosotros, y que nosotros de ahí podamos tomar esa decisión y empezar a caminar en una nueva dimensión en Dios. Hay muchas cosas que Dios todavía no ha hecho en la tierra, y no es por falta de poder que Él tenga, tampoco es por falta de unción, menos por falta de deseo. Simplemente es por falta de que no hay en la tierra el elemento que es necesario para que Dios actúe en su totalidad. Y ese elemento somos nosotros, pero no como estamos, sino como Dios quiere que estemos. Y vamos a llegar hasta ahí con la ayuda de nuestro Dios. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Con la ayuda de Dios vamos a empezar entonces la sección número 2 en el manual. Dice ahí principios del carácter. Y muchas de las escrituras que vamos a ver en esta tarde están en el libro de Mateo capítulo 4 y también Mateo capítulo 5. Está en la página 22 de su manual, escrituras, y ahí le da una sección donde puede apuntar usted también sus notas. Todos estos versos son de suma importancia para todos nosotros y no voy a tomar el tiempo para leer todo. Algunos de estos textos ustedes ya los han escuchado antes, pero si ven en su manual la imagen donde está la tierra y después la imagen donde está una Biblia. Y ese fue el mensaje que Jesucristo trajo a la tierra en ese tiempo. Dice, oíste que fue dicho. Y después dice, pero yo os digo. Y ese es en el momento en que cada uno de nosotros estamos viviendo. Hay muchos de nosotros que se nos han dicho ciertas cosas y no son bíblicas. Y nosotros hemos vivido bajo esa palabra o aún profecía que se nos dio y creemos que estamos donde Dios quiere que estemos, pero no hemos visto en realidad un progreso, no hemos visto un avance, sino que constantemente nos vemos dando vuelta en lo mismo y regresando a lo mismo, como estaba igualmente el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Increíble que cuando el pueblo salió de Egipto, Moisés le dijo al pueblo, Dios os va a sacar de aquí y os va a llevar a una tierra prometida. Solo que parece como que se le olvidó a Moisés mencionarle que iban a pasar por un desierto. Y muchas veces así mismo nos pasa a nosotros. Venimos al Señor y se nos dice, salga de eso y mire, Dios lo va a llevar a algo mejor. Y bueno, es cierto, pero no nos dicen el proceso. Y a mucha gente no sabe que hay un proceso. Y entonces estamos en el desierto. Y por esa razón es que constantemente estamos queriendo regresar a Egipto. Porque el pueblo dice, no, pues estábamos mejor allá, aunque no es cierto. Pero cuando estamos en una prueba, en una lucha, ya se nos olvidó qué tan feo y qué tan horrible era nuestra vida antes del Señor. Y nos acordamos, no sé por qué, pero se acordaban de las cebollas, ¿verdad? Ustedes van a decir, ay, me acuerdo de los aguacates, me acuerdo de los mangos, me acuerdo de aquí, me acuerdo de allá. Pero había también varias cosas, había cautiverio, había dictadura, ¿verdad?
Y de eso se olvida a veces, pero es porque estamos en la prueba, en la lucha. Y lastimosamente, nadie nos avisó que había eso. Nadie nos avisó que había eso en el camino. Y el pueblo de Israel estuvo 40 años dando vueltas y muchos de ellos no entraron a la tierra prometida porque nunca echaron de sí la naturaleza con la cual ellos estaban viviendo en Egipto. Porque lo que entra a las promesas de Dios no es lo viejo, es lo nuevo. Y muchas veces nosotros estamos haciendo el esfuerzo de entrar a lo nuevo de Dios con lo viejo. Y no se puede. No se puede. Ya cuando estamos en lo nuevo de Dios, lo viejo no funciona. Y ese es el intento de nuestro Señor Jesucristo a través de Escrituras. Cuando digo, oíste que fue dicho, pero yo os digo, porque Él es la autoridad y Él es la palabra. El Señor muchas veces habla en la Escritura, dice, estoy haciendo cosas nuevas. Pero la gente dice, no, es que a mí me gusta los coritos de 1948. Me gusta las actividades que hacíamos y dice, qué alegría, ¿verdad? Sí, pero estábamos en cautiverio, estábamos dando vueltas y ahora el Señor nos ha trazado una visión más clara, pero Dios necesita que nosotros tomemos la decisión de hacer a un lado lo viejo y que desechemos todo en lo que hemos estado hasta ahora para caminar a lo que Dios quiere. Leamos algunas cosas, algunos pequeños textos en esto de Mateo y de ahí vamos a continuar con lo demás. Mateo 4 está en la hoja número 22. Mateo 4, 23 al 25. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué es lo que él predicaba? Según lo que dice ahí. ¿Qué cosa? Ok. ¿Qué tanto se está predicando eso ahora? No mucho. No mucho. Muy poco. Y hay mucho ahora que se dice reino, que en realidad no es reino, es lo mismo de antes, solo que, como dice un hermano, le cambiaron el vestido al mico, pero el mico sigue siendo mico. Es lo mismo. Lo que pasa es que está vestido de otra vestidura. Pero Jesús comenzó a predicar algo que nadie predicaba en ese tiempo. Y a veces la gente siempre se queja y dice, hermano, ¿por qué no predica usted lo mismo que están predicando todos? ¿Sabe por qué? Porque nosotros no somos repetidoras. Nosotros somos original. Nosotros vamos a predicar lo que el Señor dice, no lo que están enseñando filosofías humanas o teologías torcidas. Tenemos que regresar a la palabra. Y Jesucristo estaba predicando, Él predicaba y enseñaba en la sinagoga, en las iglesias. El evangelio del reino no es tanto para la gente de afuera como para nosotros. Porque nosotros hemos sido llamados y nosotros hemos sido escogidos. El problema es que nos han dado la información equivocada. El Señor Jesucristo en Mateo 10, cuando tenga tiempo, lo puede usted escuchar ahí o leer ahí. Cuando Jesús envió a sus discípulos, les dice, no vayan a camino de samaritanos, no vayan a los gentiles, dice, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, la traducción es, vayan a la iglesia, porque la iglesia está perdida. ¿Verdad que no nos gusta que nos digan que estamos perdidos? Porque creemos que vamos en camino correcto. Pero Jesús dice, no, están perdidos. Estar perdido no significa pecar, en el sentido de lo que nosotros sabemos de pecar, ¿verdad? De adulterio, de fornicación y todas esas cosas. Estar perdido significa, más que todo, voy caminando, no sé a dónde voy, pero Dios me está ayudando. Eso es lo que significa estar perdido. ¿Cuántos de ustedes a veces han salido en su auto? Ustedes saben que van para ese lugar, para tal lugar, y van caminando y de repente, por de tanta plática, dicen, ¿y ahora qué pasó? Dicen, no digas que estamos perdidos, vamos a encontrar el camino. ¿Por qué no se estacionan o por qué no se paran, digamos, en una gasolinera? ¿O por qué no llaman por teléfono? No, es que el orgullo, no, ¿cómo? Y lo que son más difíciles para aceptar que están perdidos cuando van manejando, más son los varones que las mujeres.
A los varones, no, cállate, yo sé para dónde voy. Oh, ok. Y pasan a echar petro, gasolina otra vez, en la misma petro, en la misma gasolinera que echaron gasolina hace 5 horas. Y vamos a echar otras 5 horas que aguanta el carro. Pero ¿para dónde vamos? Preguntemos. Si estamos perdidos, preguntemos. Si estamos perdidos es porque no hemos llegado ahí y tampoco vamos a llegar. Hay un adagio, ¿verdad?, que la gente dice, todos los caminos llevan a Roma. Y no es cierto. Yo me vine por un camino y vine a Tuxtla. Cada camino tiene un destino diferente. Y así mismo es con nosotros. Pero el Señor estaba predicando algo que nunca antes había sido predicado. Y no solamente predicaba, pero se atrevió a hacer sanidades, milagros y maravillas. Y esto tampoco nadie lo estaba haciendo. Jesús empezó lo nuevo. Y así mismo en nosotros el Señor está empezando algo nuevo. Dice la palabra que Él sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Sabe cuál es el éxito de un ministerio? Predicar lo que Dios está predicando ahora. Y eso es difícil, porque como hemos predicado lo que hasta ahora hemos predicado y nos ha funcionado hasta cierto punto, queremos seguir en lo mismo. Ya Dios, ya como alguien dice, ya Dios se movió. Ya Dios no está ahí donde estaba antes. Nosotros nos hemos quedado ahí y ahora tenemos que ir más allá. En el capítulo 5, estudiamos recién, verso 1, dice, viendo la multitud subió al monte. Ahora el Señor nos está trayendo a una dimensión diferente, más alta. Y sentándose, les dije que significaba, va a tomar tiempo, es despacio, es tranquilo. Dice, sentándose, vinieron a él sus discípulos. Dese cuenta, no dice, y sentándose llamó a sus discípulos. No, el que es discípulo sabe y entiende, y él es el que viene al Señor. No es a empujones, es a invitación. Y el Señor nos ha invitado como discípulos, escuchemos su voz. Y en el verso 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Verdad? No dice ahí, y se oyó un trueno, y tembló la tierra, y todos cambiaron. No, se sentó y empezó a hablar. Muchas veces eso no es lo más dinámico de estar en la congregación. Eso no es lo más dinámico, eso no es lo más emocionante. Pero es que aquí no estamos por emoción, ni estamos por ninguna otra cosa, estamos porque necesitamos escuchar la palabra. Y ahí empieza él toda la enseñanza. Y vamos a ver algunas de estas cosas. Pero pase ahora a la próxima página, que será la página 25, ¿verdad? Y vamos a ver una amplificación de lo que significa Romanos 12:2. Romanos 12:2 habla de lo que es la transformación de la mente. Habla de lo que es ese cambio que Dios está esperando que nosotros hagamos para que Él pueda empezar a funcionar en nosotros. Entonces, ven, por un lado está el mundo y por el otro lado está la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el mundo hace? El mundo lo quiere conformar a usted o formatearlo a usted a la forma de que ellos piensan y a la forma de que ellos actúan. Y el atractivo básico del mundo es externo. Según la palabra de Dios, hay una transformación y es algo interno. Y eso es lo difícil a veces, porque lo interno no es algo que usted ve con sus ojos físicos, pero es algo que eventualmente va a tener una manifestación. En otras palabras, nosotros podemos pertenecer a algo, a un grupo, y todos nos vestimos iguales y todos nos cortamos el cabello iguales, y lastimosamente por dentro todos estamos iguales. Pero en Dios no, porque cuando usted de verdad tiene una experiencia genuina con el Señor, su exterior no va a cambiar inmediatamente, pero su interior sí va a cambiar. Y si hay necesidad que usted cambie su exterior, eventualmente usted misma se va a dar cuenta que va a tener que cambiar. Nosotros hemos tenido personas que llegan allá con nosotros y llegan mujeres vestidas con unos vestidos que
Bueno, hasta los hermanos le quieren hacer, ¿verdad? Y dice, pero, y a veces la gente, oiga, hermano, ¿por qué no le dice a ella que mejor se vista así, se vista allá? Y le digo, mira, si Dios no hace una obra en su corazón, ¿de qué sirve que se vista ella diferente? Si por dentro va a seguir igual. Y al tiempo que empiezan a escuchar la palabra, que empiezan a oír la palabra, ellos mismos comienzan a darse cuenta, así no es como yo le agrado a Dios. Yo tengo que tener algo diferente y comienzan a cambiar su forma de hablar, su forma de comportarse y aún la forma de vestirse. Porque nosotros no estamos viviendo una religión. La religión cambia a la gente exteriormente. La relación con Dios lo cambia interiormente. Y cuando nos relacionamos con otra gente que también está en lo mismo, vamos a tener esos cambios. El mundo usa muchos medios para propagar su mensaje. La televisión, la radio, los periódicos, las revistas, los libros. Todo eso es algo que se usa para transmitir un mensaje. ¿Sabe usted que en el tiempo que empezó más fuerte lo que era el comunismo en algunos países, es cierto, se paraba a alguien a hablar y a decir y a convencer a la gente, pero ¿sabe qué hacían después? Repartían la propaganda. ¿Por qué? Porque es importante que la gente no solo escuche, pero que lea y que sea convencido. ¿Por qué es que muchas veces a nosotros nos cuesta leer y estudiar la Biblia? Dice, no, yo soy bueno para orar, pero para leer mejor no me ponga. No, es que no es eso. Es un compromiso que tenemos que hacer todos. No solamente de orar, sino que también de leer la palabra y no solamente leerla, pero también de estudiarla. En Lucas 21:26 dice, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrá a la redondez de la tierra, porque los poderes de los cielos serán conmovidos. Las noticias, ¿verdad? No hay un programa de noticias buenas. ¿Por qué? Porque nadie quiere oír las noticias buenas. Todos están entusiasmados con las noticias malas. Y siempre están viendo las noticias, y las noticias, y las noticias. Si estamos solo en eso, viendo las noticias, vamos a tener esa mente del mal, que cualquier cosa, en cualquier momento, algo va a pasar, y nos va a pasar a nosotros. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos enseña, la palabra de Dios es el que nos da la fortaleza en medio de las pruebas, es la que trae corrección y es la que nos entrena para que vivamos en la justicia de Dios. No vamos a poder recibir un mensaje positivo del mundo, vamos a tener que recibirlo de Dios. También habla, y no quiero pasar mucho tiempo aquí, en lo que es las modas, las ropas, los estilos. Lo único que quiero decirles es esto, que el mundo tiene modas y estilos porque es un negocio. Pero si usted si usted se compra un vestido y le tarda suficiente tiempo, como a los 5 años vuelve la misma moda, entonces se va a poner el mismo vestido y dice, estás a la moda, sea la moda de hace 5 años, pero ya regresó. Y no debemos nosotros de estar en angustia, no debemos de estar nosotros en la preocupación de andar a la moda. Ahora obviamente no nos vamos a decir que nos echamos a la perdición, porque tampoco se trata de eso. Vamos a vestirnos bien y vamos a lucirnos bien y todo, pero eso no es la prioridad. La prioridad es el cambio interno en la gente, ese cambio que viene a raíz de una vida de adoración. Ahí es donde se es transformada nuestra imagen. La imagen interna nuestra es transformada en la adoración. 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18 dice que cuando venimos delante de la presencia de Dios, dice, con el rostro descubierto, somos transformados, dice, de gloria en gloria, hasta que reflejemos la misma imagen de Dios. Mire qué ambición tan bonita, ¿verdad? Que tiene Dios, de que la imagen completa de Él sea en nosotros. Pero tenemos que aprender a adorar. Adorar no es pedir, adorar no es exigir, adorar es reconocer lo que Él es y exaltarlo, lo que estábamos haciendo recién. Eso es la adoración. Y cada vez que venimos delante de Él, algo sucede en nosotros, algo sucede por el poder del Espíritu Santo. También hay gente que la preocupación más grande es obviamente el maquillaje, la joyería. Y como les dije nuevamente, aquí no estamos predicando ninguna cosa que así lo haga, así no lo haga. Lo único que es que les estoy tratando de decir es esto. Si lo hacen, háganlo para Dios. Si no, mejor no. Porque Dios conoce el corazón. Si viene una hermana que trae
unos aretes de 10 quilates. No, pues yo me compro de 14. Y nadie sabe cuál es la diferencia de 10 quilates a 14. Como dijo alguien, 4 quilates. Pero nadie sabe, ¿entiende? Pero uno sí lo hace y lo dice. Yo uso de 18. Yo no sé hasta cuánto sube aquí el asunto del oro. 21, fíjese, se imagina de 21. Así como está el oro ahorita. Tiene que vender la casa por un arete. Pero ese es el asunto de estarlo haciendo porque eso es lo que me hace feliz, eso es lo que me satisface. Pero no estamos aquí para eso, estamos viendo qué es lo que le satisface y le hace feliz a nuestro Señor. Entonces, vamos o el dinero, o el materialismo. Así, venimos desnudos y nos vamos desnudos. Bueno, nos visten, pero por dentro vamos desnudos, ¿verdad? Como en el tiempo de los egipcios, cuando ellos enterraban a sus faraones, les ponían pan, les ponían una torta de jamón, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Y también les ponían dinero y todo. ¿Saben ustedes para qué era el dinero? No sé si ustedes han leído eso, pero el dinero era para pagarle al hombre que maneja el barco que lo transporta de esta vida a la otra. Eso no existe, pero ahí va con un montón de dinero. Y por eso se entraron a todas partes en Egipto a robarle el dinero porque no lo usaron, porque no lo podían usar. Eso no quiere decir que vamos a vivir una vida desganada y ya acostumbrados a la pobreza y dándole gracias a Dios. Tenemos que esforzarnos a hacer lo mejor que podamos ser en lo que Dios nos ha llamado, pero que no sea eso lo que nos quite la vida, que no sea eso lo que nos sofoque y que nos haga sentir que somos inferiores a otras personas, porque no es así. Ahora, cuando nosotros estamos en la iglesia, la palabra de Dios dice que el hierro afina al hierro. Entonces, hay algunas gentes en nuestra iglesia que son hierro. El problema es que nosotros también somos hierro. Y como dice, cada vez que se juntan, sacan chispa. Así dicen allá en mi pueblo. Cada vez que se juntan, sacan chispa. Entonces, pues una de las dos tiene que dejar de sacar chispa. A veces uno tiene que darle gracias a Dios por esta hermanita que siempre, que Dios la bendiga. O el hermanito, que ay, me causa, Señor, Dios quiere que usted cambie. Porque si esa hermanita cambia, usted está contenta, y entonces, pero después vienen dos. Porque si no cambió con una, el Señor le manda dos, porque el Señor es bueno. Le da la doble porción, dice que siempre ha estado pidiendo. Entonces, hay que aprender a desarrollar una amistad aún con personas imposibles. Esa es la verdadera amistad. ¿Ah? Dice, ¿de qué sirve? Dice, si tú invitas a comer a alguien que ya te invitó a comer. ¿Ah? Entonces invita a alguien que no te invita y se va a asustar porque lo invitaste. De eso se trata. Vamos a recibir consejo de gente sabia que tenga evidencia de una vida en Dios. Fíjense una cosa tan curiosa que yo me he dado cuenta en la gente que está fuera de Dios. Cuando las personas empiezan a tener problemas en su matrimonio, ¿sabe usted a quién le preguntan? A los que ya están divorciados. ¿Cree usted que eso es buen consejo? Es el peor consejo que puede recibir. Hay que preguntar de cómo mejorar su matrimonio. Personas que tienen éxito en su matrimonio, no los que se están divorciando o ya divorciados. Ahí no hay buen consejo. ¿Qué le va a decir? No te dejes. Le va a decir, lleva a tu mujer a un día de campo y ahí dale unas 2, 3, vas a ver que ahí se te arregla. Y hay gente que lo hace, o tal vez la mujer se lo lleva a él de día de campo, ¿verdad? No es que se sabe. Y ya cuando empieza a salirse de la línea le dice, ¿quieres ir de día de campo? No, está bien, un día de campo es suficiente. Y esos son los consejos de la gente que no está teniendo un éxito. Nosotros tenemos que ir a personas, pedir consejo. Pero si pide consejo, esté dispuesto a ejecutarlo. ¿Okay? Porque hay gente que viene con uno y le pide un consejo y uno se lo da, a las 3 semanas viene con el mismo problema, es el mismo consejo. Pero no lo hacen. Entonces, ¿qué hacen esas gentes? Van a otro predicador, a otro pastor, a pedir consejo y ahí van hasta que encuentren el consejo que ellos quieren. Dice, este sí es hombre de Dios, mire, me dio cabal, como dice la gente, es confirmación de lo que Dios ya me había dicho. Ojalá, ¿verdad? Fuera tan así de fácil. No,
Por lo general, el consejo es confrontativo. El consejo que se nos da, que es de Dios, casi siempre es algo que nos habla más a nosotros que a la persona con la cual estamos teniendo un problema. Es importante, si estamos en esto de Dios, si vamos a ser transformados y vamos a dejar de estar en el molde del mundo, tenemos que reconocer alguna cobertura espiritual en nuestras vidas. En los caminos de Dios ya no hay independencia. Y yo sé que la gente bromea, porque hoy escuché la broma y la he escuchado muchas otras veces, cuando dice, él es mi pastor, y dice, y todo te faltará. No, eso no es así. Eso no es así. Dice, conmigo, hermanos, Jehová es mi pastor. Yo no necesito hombre, no necesito mujer, no necesito nadie en mi vida. Eso es lo mismo que dijo aquel que le conté. En algún lugar le dicen el cachudo, el coludo, el del tenedor grande. No sé cómo le dan aquí, ¿verdad? Pero es la independencia. Es la independencia. Yo no voy a reconocer a ningún hombre sobre mi vida, solo Dios. Y bueno, Jesús era autoridad sobre los 12, ¿es cierto? Dice la palabra de Dios que los 12 iban a predicar y a enseñar y a sanar a los enfermos y regresaban y le daban un reporte a Jesús. Cuando la Biblia dice ahí que les preguntó cómo les fue, no es como que dicen, bueno, ¿y cómo les fue? No, bueno, ¿cómo les fue? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las situaciones? Y dicen, no, Señor, vimos a los enfermos sanando. Ahí están dando un reporte. ¿Sabe usted que hasta el diablo da reporte? ¿A que sí? En el libro de Job. Llega aquel ahí, dice, ¿de dónde vienes? Ay, por ahí. No, ¿de dónde vienes? ¿A dónde fuiste? Yo conocí a una persona que me dijo que estaba con nosotros y bueno, empezó a predicar. Y como dijo aquel, ya sabía Juan 3:16 y creyó que iba a ganar el mundo. Y Dios le empezó a usar sanando gentes y todo eso, y se emocionó y de repente ¡pum!, se desapareció. Dije, ¿qué? Y el hermano, no, él se fue a predicar a tal lugar. Le digo, bueno, está bien, ¿verdad? Que vaya, no podemos detener a la gente. Y después regresó, y después se fue otra vez, y después regresó, y después vino conmigo, estaba bien enojado. Y me dice, pastor, ¿sí? ¿Usted sabe que yo fui a predicar? Bueno, me contaron por ahí, no sé. Sí, es cierto, yo fui a predicar. Y usted me debería de dar tiempo a mí para testificar por las grandes cosas que Dios está haciendo a través de mi vida. Y yo le digo, pues yo no te mandé. Uno tiene que ser enviado. Él se fue solo, te fuiste solo, veniste solo, vas a seguir solo. Y bueno, pues no le gustó para nada. Y entonces después yo comencé a hacer un discipulado entre la gente y llamé a la gente a ser discipulada. ¿Sabe quién no llegó? El super predicador. No, él no llega. Él no tiene necesidad. Él ya Dios lo está usando. Y una vez también todavía vino conmigo y me dice, pastor, no es justo como usted me está tratando a mí. ¿Cómo así? Sí, aquí usted le dio puesto a la hermana y le dio puesto a joven aquí y a mí no me da puestos. Entonces le digo yo, es que nosotros aquí tenemos establecido un discipulado. Y le digo, ¿y tú por qué no vienes al discipulado? Dice, porque no me da la gana. Y solo me quedé así porque dice, porque a mí tampoco me da la gana darte ningún puesto, pero no se lo dije. Solo Dios me ayudó. Entonces solo le dije, bueno, aquí funcionamos con los discípulos. Estamos tratando de seguir a lo más que podemos el ejemplo que nos dejó Jesucristo. Jesucristo no envió a predicar a nadie que de repente entró ahí y porque ya podía echar fuera demonios, ay, agarren a ese, mire, tiene poder, tiene unción, que venga. No importa si no sabe, que predique lo que se le da la gana. Vamos. No, ¿verdad que no? Él les enseñaba, él se sentaba. ¿Sabe usted que él mismo le decía que era lo que ellos tenían que predicar? Como dijo un hermano, a mí también Dios me habla. Está seria la gente aquí. A mí también Dios me habla. No, está bien, pero yo quiero que prediques esto. No, pues ya se paró y dice, bueno, el apóstol me dio lo que predique y lo voy a predicar solo porque él me lo dijo. Ay, dije yo, aquí todavía no ha funcionado el discipulado. Y hay mucho de eso. Hay mucho de eso. Y nosotros tenemos que ir más allá de todo eso. Tenemos que entrar a lo que somos unos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Porque de lo contrario vamos a tener muchos problemas.
Entonces vamos a página 25. ¿Cuál es el dilema típico del cristiano? El típico cristiano va a un consejero para resolver un conflicto básico en su vida. Padres, un ejemplo, padres de una jovencita están preocupados que no está creciendo espiritualmente como debería. Un pastor constantemente exhorta a su congregación que participen en actividades para enriquecer su vida espiritual. Una maestra de una escuela cristiana está preocupada acerca de la apatía espiritual de uno de sus estudiantes. En cada uno de estos casos podemos inscribir la receta del doctor para el remedio y salud espiritual. Si te preguntan 3 cosas que recomiendas que cada cristiano haga para mejorar su condición, ¿cuál sería? Sea consejero, padre, pastor, maestro, ¿cuáles son las 3 actividades? Yo no sé cuáles son las que ustedes pueden pensar, pero obviamente una de las que nosotros pensamos es una vida de oración, estudio constante de la palabra de Dios y ser un ejemplo. ¿Sabe usted que nuestros hijos siguen más lo que nosotros hacemos que lo que decimos? Y muchas veces nos escudamos y decimos, no, usted, mira, mijo, no hagas lo que yo hago. Haz lo que yo te digo. Y el hijo dice, ¿ah? Sí, solo haz lo que yo te digo que hagas. No me imites lo que yo hago. No, pues el hijo imita más. ¿Sabe usted que hasta cierta edad, no sé a qué edad, pero los padres son los héroes? Yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi mamá. ¿Y por qué? Por lo que ve. Entonces, si nosotros somos mal ejemplo, nos van a seguir como ser buen ejemplo también. Ahora, los problemas de raíz en todas las bienaventuranzas. Y ahí vamos a ver lo que es en Mateo 5, donde habla de todas esas raíces. En las escrituras está una actitud y está el significado. Dice Mateo 5:3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es la actitud que tenemos que tener? Una actitud humilde. ¿Qué es lo que significa? Obediencia, sumisa, confianza y dependencia en Dios. ¿Cuál es lo contrario o cuál es la raíz que no nos deja? El orgullo. Esa es la raíz. Usted va a ver ahí en la última columna, si va de arriba para abajo, ahí están todas las raíces. Orgullo, ira, amargura, impureza moral, culpabilidad, apatía, ansiedad y temor. Todas esas son las raíces que han crecido en nuestras vidas. Y ahora estamos en un punto en que Dios nos está hablando de tener un cambio y una transformación. Entonces, otra actitud, la número 2, son las actitudes de lo que somos. Bienaventurados los que son mansos. ¿Se da cuenta? No dice los que se hacen o los que pretenden ser, los que son mansos. Manso es una actitud de confianza. Rendirse a los deseos de los demás, no luchando por posición ni posesión. Cuando Dios nos da a nosotros la posición y no los hombres, no tenemos que defenderla. Pero cuando usted se la agarra solo, lo va a tener que pelear, porque van a haber otros que la van a querer quitar la posición. Cuando Dios la da, nadie la quita, solo Dios la puede quitar. Y cuando Dios le da a usted la posición, usted está en confianza. ¿Y a usted quién lo llamó al ministerio? Dios. Bueno, muéstreme sus cartas, muéstreme sus títulos, muéstreme. Y comienza la gente que le muestre todo. No tengo que mostrarle nada. No, pues yo no lo recibo, no se preocupe. Hay otros que me van a recibir. Y cuando usted sale de ahí, usted no sale herido, ni rechazado, ni despreciado. Porque al cabo, quien se está perdiendo lo mejor de la vida es la otra gente que no quiso recibirlo a usted. Cuando usted tiene ese conocimiento, ese llamado y esa confianza completa en Dios, es bien difícil que usted sea herido. No le estoy diciendo que es difícil que lo hieran, estoy diciendo sí lo van a querer herir, pero usted no se va a hacer el herido. ¿Por qué? Porque su confianza está en Dios. Él es el que lo llamó, Él es el que lo establece y Él es el que va a hacer con usted lo que Él dice que Él va a hacer. Si la gente lo reconoce o no, problema de ellos. Ahora, cuando la gente no quiere actuar en mansedumbre, son llenos de ira, de enojo. Me recuerdo una vez estábamos con mi esposa en una situación y no sé qué fue lo que le dijimos a una hermana.
Y la hermana se puso, pero de todos colores, y temblaba y temblaba. Y le dice mi esposa, hermana, por favor, no se enoje. Y ya estaba, pero no estoy enojada, estoy triste. Y dije, no, esa no es tristeza, la tristeza es diferente. No, yo estaba airada. Y fíjese que esto va de la manita. ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué nos airamos? Por el orgullo. Me ofendió, no me dio mi lugar. Como dice, no saben quién soy. ¡Asa! No les ha llegado la noticia. Ahora, el bien en las aventuranzas. Número 3. Bienaventurados los que son misericordiosos. Es en el capítulo 5, verso 7, dice ahí. Misericordiosos. Es una actitud de perdón. Eso es ser misericordioso. Perdonar. Tuve una ocasión que alguien hizo algo y a los 2 o 3 años me llama y me dice, pastor, ¿necesito hablar con usted? Sí, ya llegó y dice, pastor, yo le hice mucho daño a usted y a la iglesia, al ministerio, quiero que me perdone. Yo le dije, pues ya te perdoné. Dice, ¿cuándo? En el momento que ibas, en el momento que me diste la espalda después del insulto, ahí te perdoné. Y dice, ¿pero por qué? Porque si no, estuviera estado esperando 3 años a que vengas a pedirme perdón y mientras tanto yo estoy amargado, ¿verdad? Yo me siento rechazado y despreciado. No hubiera podido ni orar, ni buscar a Dios, ni hacer nada. Porque todas esas cosas ocuparían mi mente y me enfermarían mi alma. Entonces nosotros en el momento de la ofensa, en ese momento de una vez, no. Si la persona le pide o no le pide perdón, eso no es asunto suyo. Es asunto de esa persona con Dios. Pero usted tiene que mantener totalmente, todo el tiempo, una actitud de perdón. Perdone siempre. Siempre perdone. Y entonces ahí va a estar en paz con Dios. Dice, sigue la paz con todos. No dice con los que te gustan, dice con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y no dice nadie verá a Dios en el cielo, sino que nadie verá a Dios en ti. Y tú tampoco lo vas a ver en tu vida. ¿Por qué? Porque no estás en paz con la otra gente. Punto número 4, bienaventurados los que son puros de corazón. Una actitud de pureza moral, virtud y santidad en pensamiento y deseo. ¿Y qué es lo contrario? La impureza moral. Es cierto, quizá algunos han sido víctimas de revistas pornográficas o de películas pornográficas y esas son unas anclas tan horribles en la mente y en el corazón. Y antes, en el tiempo de antes eran los hombres, ahora no. Ahora las mujeres también son víctimas de eso. ¿Por qué? Porque está libremente por todas partes. Cualquier persona que tenga acceso al internet se pierde ahí en todo lo que es la pornografía. Y esas imágenes y esas costumbres horribles se quedan ahí. Y ahora está usted viviendo para Dios y como que le vuelven a poner otra vez las fotos de antes, ¿no? Y la película de antes. Ay, es que estoy pensando. Y ahora tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude a tener una mente pura. Como dijo un hermano, yo tengo el don de discernimiento. Yo sé cuando una persona me va a hacer daño. Y alguien le dice, no, hermano, ese es el don de sospecha. Y muchos de nosotros actuamos así en sospecha. Dicen, la persona que nos hacía daño ahora nos hace bien. Y dicen, no le confío en nada. Ahí viene con el martillo, no, hombre. Y actuamos así. ¿Por qué? Por las experiencias que tenemos del pasado. Nos hemos creado con una desconfianza completa. Y con una impureza moral, una impureza en la mente, sospechando todo el tiempo. No podemos vivir así. Creo que es mejor que confiemos en Dios y que le demos confianza a la gente. Y cuando se da la evidencia que nos hacen algo, entonces ahí sí, así ya podemos cambiar aún nuestro trato con ellos, perdonarlos, porque no podemos vivir en esa actitud, perdonarlos, pero no vamos a dar la amistad así nada más por nada más tampoco. Si es una persona que no tiene credibilidad, si es una persona que no tiene pureza moral, si es una persona que no está viviendo en las cosas de Dios, es difícil. Los podemos perdonar y podemos orar por ellos y podemos tener alguna amistad con ellos, pero la confianza no se da, se gana. Y así hay que hacerlo, la gente se tiene que ganar esa confianza. Número 5, bienaventurados los que son pacificadores.
Una conciencia tranquila. Tranquilidad de espíritu delante de Dios y del hombre. Y lo contrario es la culpabilidad. Una conciencia tranquila. ¿Quién tiene una conciencia tranquila? El que no debe nada. Ahí está tranquilo. ¿Qué le debemos nosotros a Dios? Nada. No tenemos deuda porque nuestra deuda ya fue cancelada. Tengo que vivir una vida sin culpa delante de Dios y delante de los hombres. Acciones por hacer. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quién es esa persona? Alguien que busca a Dios. Conocer a Dios por medio de la palabra. Y lo contrario es una persona que no le importa. Dice, tenemos oración y dice, ¿otra vez? No, pues hace 3 meses que no. ¿Qué tanto tenemos que orar? ¿Sabes que hay un estudio bíblico? ¿Y cuántas horas va a ser esa vez? ¿Qué tanto nos puede enseñar tenernos ahí sentados diciéndole que sí a la palabra? Y no respondemos al llamado. Cuando aquel rey encontró el libro de la ley, de tan emocionado que estaba, que se los leyó todo. Ese es el seminario más grande de la Biblia. Además del otro seminario que dio Jesucristo. Cuando la palabra de Dios dice en el libro de los Hechos capítulo 1, que dice, después de que resucitó, se apareció nuevamente, dice, a sus apóstoles, y dice, y les enseñó el evangelio del reino por 40 días. ¿Cuánto les gustaría que llevamos un día? Nos falta 39. A ver. ¿Se imaginan eso? 40 días de seminario. Pero es que tiene que ver quién era el maestro, ¿verdad? Jesucristo resucitado, con cuerpo glorificado, dándole un seminario de 40 días. Como que era importante, ¿no? Porque él podría haber hecho un montón de cosas en 40 días. Por ahí inventaron un libro, ¿verdad? Que vino a predicar a México. Haber sido mexicano el que escribió el libro. Porque por alguna razón no llegó a Guatemala. Si no sabe usted, dice que los mexicanos son escogidos especialmente más que otros latinos. Y le digo, ¿y por qué? Porque Jesús fue a predicar a México. Y digo, está bueno. ¿Y a qué hora fue? Ahí la Biblia dice, así le digo, ¿dónde? Donde dice, tengo otras ovejas que no son de ese redil. Como dijo alguien, ¿verdad? Cuando no hay revelación, inventamos. No, la Biblia dice que él estuvo 40 días enseñando. En México. ya le agregaron en México. No, a los discípulos, a los apóstoles. Porque era importante. Pasó todo ese tiempo. Entonces nosotros tenemos que tener hambre y sed de Dios. Y cuando ya no dieron enseñanza, hermano pastor, ¿cuándo nos reunimos otra vez? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Por qué? Porque tiene hambre. ¿Sabe? Alguien dice que el hambre de la palabra, cuando le dan de comer, le da más hambre. Porque dice, no lo entendí todo, me faltó un poquito. Y le va a dar esa hambre. Bienaventurados los que lloran. Sensibilidad con Dios, desahogarse a Dios en oración. Y después se arregla el maquillaje, no hay problema. La persona que no llora es porque tiene ansiedad y me van a ver y todas esas cosas. ¿Qué van a pensar? Bueno, no importa lo que piense, si Dios le está tocando, llore. Porque a veces no es muy seguido que sucede, hay que aprovechar. Déjese ir. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Vamos a vivir para Dios? ¿Vamos a ser un testigo?
con la vida de Dios y con la realidad de Jesucristo. ¿Por qué no somos testigos? ¿Por qué no le hablamos a la otra gente? Por temor. Y no siempre es el temor a la muerte. Muchas veces el temor es basado en el orgullo. Y si me rechazan, y si me desprecian, y si ya no me habla la vecina, y si ya no me trae los pasteles que me regalado hasta ahora, voy a perder su amistad. Dice, más vale la amistad. No, más vale rescatarla de donde ella está. Vamos a ver entonces las verdaderas raíces del carácter. Hay un árbol de la vida y el árbol del pecado y de la muerte. ¿De dónde viene la idea en la hoja 27? ¿De dónde viene la idea del hombre viejo? Y no está hablando aquí del esposo de nadie, sino que está hablando de la naturaleza con la cual está hablando aquí de la naturaleza con la cual cada uno de nosotros nacemos. Ese es el viejo hombre y es la vieja mujer. La vieja mujer. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es el origen, pues, de este hombre viejo? Y lo vemos en Génesis, capítulo 2, verso 15 al 17. Tomó pues Jehová a Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Yo no sé por qué la gente dice que ay, me gustaría haber estado en el tiempo de Adán, ellos no trabajaban. Aquí dice que sí trabajaban. Adán también trabajó, el trabajo no es malo, es bueno. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Ese es el origen entonces, capítulo 2, verso 15 al 17. También lo vamos a ver en el capítulo 3, ahí es donde está el fallo de la primer pareja, capítulo 3, de verso 1 hasta el 8. Porque la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer le dijo a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comeremos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Ese es el problema de agregarle la Biblia. El Señor nunca dijo que no lo tocaran, solo dijo que no lo comieran. Pero ahí Eva le agregó un poco a la Biblia, a lo que Dios dijo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir. Sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Lo malo es que ellos ya eran como dioses, porque tenían la imagen de Dios. El diablo casi siempre le ofrece a uno lo que no le puede dar y lo que solo Dios le puede dar. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, verso 6, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió asimismo con ella. Y fueron abiertos los ojos de los dos, conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Dios que paseaba el huerto en el aire del día, y se escondió el hombre y la mujer de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Este es el origen entonces de lo que es la naturaleza vieja. No es algo con la cual ellos nacieron, es algo que ellos adquirieron a raíz del pecado, a raíz de quebrantar la ley de Dios. Y por lo tanto, cada uno de nosotros estamos en eso mismo. ¿Por qué? Porque somos descendientes de ahí. Efesios 4:17, esto pues digo, requiero en el Señor que no andéis como los gentiles, que andan según la vanidad de sus pensamientos. Y Colosenses 3, del 5 al 9 también. Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia, avaricia, que es idolatría, por las cuales las cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas, mas ahora dejad también otras cosas como la ira, el enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. Verso 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces toda esta lista que tenemos ahí, esas son las acciones de la naturaleza antigua. No vamos a lograr éxito restringiendo simplemente la naturaleza antigua. Tiene que recibir una naturaleza nueva. Esa es la razón por la cual usted debe de nacer de nuevo. Y aún naciendo de nuevo, quizá van a venir algunas tentaciones, algunos pensamientos. Tiene que entender y darse cuenta que usted ya no puede orar según lo de antes, porque ya no es lo que antes era.
Eso usted tiene que tener toda seguridad, porque si tiene alguna duda, va a estar en pecado y reconciliando, en pecado y reconciliando, y no es de eso que se trata. Entonces hay algunas evidencias del viejo hombre en esta columna aquí, y ahí están todo eso: adulterio, inmoralidad sexual, mente impura, sensualidad, adoración a dioses falsos, hechicería, odio, celos, mal humor, ira, contienda, temor, rivalidad, egoísmo, embriaguez, envidia, espíritu de chonguengue, dicen allá en mi pueblo, argumento, orgías, lujurias, homosexualidad, perversión sexual, homicidio, burla. Pusieron brula, pero es burla. Robo, mentira, vanidad, engaño, avaricia, trampa, rebelión, pereza, murmuración, codicia, presunción, duda. Todas estas son evidencias de que la naturaleza antigua, vieja, todavía está actuando en nosotros. Y tenemos nosotros que ser conscientes que ya no. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que el viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y usted ya ha oído esto, que la gente dice, no se puede bajar de la cruz. Que dice, me bajé de la cruz un rato porque miren, lo ameritaba. No es así. Ya está clavado en la cruz, quédese ahí clavado en la cruz. La naturaleza vieja. Cuando Él murió, nosotros también. Pero el problema es que queremos seguir viviendo en lo de antes y ya no. Necesitamos reconocer eso. Pero en lo que es el viejo hombre también hay un despojamiento. Hay una acción no solamente de parte de Dios, pero hay una acción personal. Efesios 4:22 dice, dejad también la pasada manera de vivir. El viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. Despojaos, desvestíos completamente de lo antiguo, de lo de antes. Ya no podemos vivir en eso. Es un vicio, es una necesidad, es un deseo de la carne. Y nosotros ya no estamos en la carne, nosotros vivimos en el Espíritu. Y ahora vamos a actuar diferente. Vamos a ser renovados. También el libro de Colosenses 3:8-9. Dice la Escritura, mas ahora dejad también estas otras cosas. Hermano, ore por mí porque tengo ira. No, hermana, usted lo tiene que dejar. No hay oración que le quite la ira. Porque la mayoría de la iglesia lo soluciona todo con orar. Mire, hermano, yo soy bien enojada, pero si usted ora por mí, voy a ser bien amable. No lo creo, hermana. ¿Cómo que no lo cree? Ya se enojó. Es una decisión personal. El apóstol nos aconseja en el verso 8 de Colosenses 3, dejad también. O sea, también significa ya dejaron otras cosas. No, yo ya dejé esto y lo demás lo estoy pensando. A ver si puedo. No, decide, usted lo va a hacer. Deje la ira, deje el enojo, la malicia, la maledicencia, torpes palabras. Ay, ahí sí que nos tocó en el callo, cabal. No es que aquí en Tuxtla decir, eso no es malo. En Tuxtla tal vez no, pero en la Biblia sí es malo. ¿Ok? Yo voy a diferentes países, no a todos, ¿verdad? Pero a algunos. Y oigo algunas cosas en algunos países y digo, ¡ay! Y son cristianos, y son pastores, y hablan. Y yo nada más los veo, y pues, ¿qué les voy a decir? Y a veces con la persona que ya tengo un poquito más confianza, le digo, oye, ¿y ustedes por qué hablan así tan desvariados? No, hermano, es que usted tiene que entender, dice, así es la cultura de mi país. No, pero es que ¿acaso ya no tienes tú la cultura de otro país, pues? ¿Acaso ya no tienes la cultura del reino, pues? ¿Acaso ya no tienes la cultura del cielo? En el cielo se habla diferente. Nuestra cultura es diferente.
Nuestra forma de hablar tiene que cambiar. Tenemos que dejar de hablar con sarcasmo. ¿Verdad que? Ay, tú y tus vestidos. Ya dije, no le dijo todo, pero le dijo algo. ¿Ya? O el asunto de las... Me imagino que en todos los países es igual. Nosotros le decimos las codeadas. ¿Sabe qué significa eso? Cuando usted está con otra persona y viene otra y solo le codea y le hace... No dijo nada, pero le echó la codeada y le echó y ya. Ya es una crítica. Ya es una crítica. Y la otra vio. ¿Y cuál es la respuesta? Y ojalá que tenga pelo largo, ¿verdad? Le tiró el pelo. Entonces, muchas veces no son palabras, pero son acciones. ¿Sabe usted que muchas veces nuestro cuerpo habla más que nuestra voz? ¿Ah? El asunto de los ojos, ¿verdad? ¿Ah? Alguien le dice algo y uno lo mira y uno dice, ¿qué significa? Le estoy recibiendo toda la palabra, hermano. O le dicen algo que le tocó cabal a usted y ¿qué hace? Se pone las manos en la cintura y hasta le hace así, ¿verdad? Como Capulina. Entonces son palabras de acción. Sea un poco observador usted con otra gente. Observe que ahora cuando hablen todos van a estar así puras momias y no van a hacer nada, ¿va? Para que no los analicen. Pero si usted se da cuenta que usted está transmitiendo un mensaje con su cuerpo, corríjalo. Porque Dios, eso es lo que Dios quiere. Cuando alguien viene y le habla, no le dé la espalda. Lo más difícil para nosotros es no interrumpir. Que está hablando, sí, pero no, los dos hablan, no se entendió nada. Y obviamente, si usted es la que va a hablar, como dijo alguien, sea corto, conciso y al punto. No le dé 3 vueltas a la cuadra y al fin llega al punto. Llegue a lo que va. Así le ahorra, así está consciente del tiempo de la otra persona también. Porque deme un testimonio, dice, en 1945, ya tardó ese testimonio. Sí, se va a tener que sentar en el monte, enseñarle a los discípulos. Toda palabra torpe, ya no la diga. No importa quién la diga. ¿Sabe cómo nos escudamos a veces? Fíjese que una persona el otro día me dijo, no lo repita. ¿Para qué lo va a repetir? Si el otro lo dijo, lo dijo. Solo diga, dijo algo inapropiado. Y así como se le oye como más sofisticado, ¿no? Dijo algo inapropiado que, debido a mi conciencia en Dios, no lo puedo repetir. Hasta poetas me van a salir algunos de ustedes. La concupiscencia, avaricia, que es idolatría, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. Los hijos de rebelión no es la gente del mundo. ¿Ok? Los hijos de rebelión somos nosotros. Porque dice, ay, mira que está hablando de los de afuera. No, está hablando de los de adentro. Está hablando de nosotros. Porque alguien que no es hijo de Dios no puede ser hijo de rebelión. Solo los que son hijos de Dios. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. ¿Mm? En otro tiempo sí, antes sí, ahora ya no. Ya no somos los mismos. Gracias a Dios hemos sido transformados por Dios. En Efesios 4:23 dice la escritura, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Se da cuenta cómo es de importante la mente? Renovaos en el espíritu de la mente. Cuando su mente cambia, todo lo demás sigue. Si cambia solo sus acciones, su mente sigue igual.
Y de un día para otro se va a manifestar lo que está allá adentro. Pero es una orden que viene de Dios. Mucha gente dice, qué bueno que ya no estamos bajo la ley, ya no hay órdenes. A mí, yo oigo esto como una orden. No es una sugerencia, es una orden. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, según Efesios 4:23. Y vamos a vestirnos del nuevo. Ahí mismo lea el siguiente verso. Y vestir el nuevo hombre, que es creado conforme a Dios en justicia, en santidad y en verdad. Entonces hay una vestidura nueva que Dios tiene para nosotros y esa vestidura se llama hombre nuevo. Lo mismo dice en Colosenses 3:10. Revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento, la mente nuevamente, es renovado conforme a la imagen de aquel que lo creó, de aquel que lo hizo. Entonces Dios necesita ver un nuevo hombre. Pase a la página 30, a la página 30 de su libro. Algunas de las evidencias del hombre nuevo. Y yo quiero que entendamos una cosa que es bien sencilla. Toda esta lista que vamos a leer a continuación no es algo que usted hace porque lo siente. Es algo que usted lo hace porque Dios quiere que lo haga y porque ya sea que usted se ha dado cuenta o no, es parte suyo. O sea, dentro de usted están todas estas cosas buenas. ¿Por qué? Porque Dios vive en usted. El Espíritu de Dios vive dentro de usted. Entonces, algunas de estas cosas son amor, gozo, paz, paciencia, ternura, bondad, mansedumbre, fe, templanza, virtud, conocimiento, piedad, afecto fraternal, diligencia, compasión, sabiduría, entendimiento, obediencia, confianza, benignidad, justicia, santidad, pureza, misericordia, contentamiento, valentía, lealtad, palabras edificantes, honestidad, integridad, generosidad. En toda situación donde usted se encuentre, busque lo positivo, porque lo negativo ni lo tiene que buscar. Lo negativo salta a la vista, pero por lo general nos gusta hablar de lo negativo. Hay una viejita que la gente siempre hablaba mal del diablo. Y la viejita dice, déjenlo en paz. Él nada más está haciendo lo que tiene que hacer, por eso es diablo. O sea que hasta del diablo hablaba bien la señora. No se los aconsejo, ¿verdad? Pero en cualquier situación o en cualquier plática que nosotros tenemos, siempre vemos lo malo. Y les digo por qué. No por ustedes, pero por otras gentes que yo conozco. Es porque si nosotros tenemos algo en nosotros que no está muy bien, es mejor ver lo malo que está en otros, así no nos vemos tan mal nosotros. ¿Ah? Entonces, pero no es así. La palabra de Dios dice que primero tenemos que limpiar lo que está dentro de nosotros para poder limpiar lo que está en la otra gente. ¿Ah? Entonces es un asunto que empieza en nosotros de parte de Dios. Pues creo que esto es lo que vamos a llegar hasta hoy con la ayuda de Dios y vamos a pedir al Señor que Él ministre en este momento a nuestras vidas. ¿Pueden estar de pie, por favor, un momento? Vamos a tomar la decisión de dejar atrás todo ese peso que tenemos, todas esas acciones contradictas a la voluntad de Dios que no nos han hecho avanzar ni prosperar en Dios y nos encontramos en nuestro propio esfuerzo y no es mucho más fácil rendirse. Y nos gusta cantar aquel corito, ¿va? No sé qué tan cierto sea, pero yo me rindo a él. Y no, y viene el problema y ¡pam, pam! Y se acabó la rendición. Tenemos que aprender a vivir para Dios. Amén, Señor. Reconozcamos que estamos en esta vida para hacer un impacto positivo en la gente. Y ese impacto es el resultado de una relación personal con Dios, de una vida de disciplina.
y de entender que ya no somos lo que éramos. Ya hemos sido lavados, hemos sido redimidos, purificados, y ahora somos hijos, hijos de Dios. Ahora somos parte de la familia de Dios. Y lo que está en nosotros, si lo cultivamos, lo bueno de Dios en nosotros, si lo cultivamos, vamos a empezar a dar evidencia. Porque hay gente, yo les digo esto con toda sinceridad, hay gente que tiene hambre de ver a Dios. Y el único lugar donde van a ver a Dios es en nosotros. Y es la razón por la cual se necesita un cambio radical en nuestras vidas. Porque si es de hablar y convencer a la gente y nos metemos en esa área, quizá alguna vez nos convenzan a nosotros. Pero si no hay evidencia en la vida de la gente, no va a tardar mucho. Y en nosotros debe existir esa evidencia para que cuando la gente tenga necesidad, busque un consejo, sepa a dónde ir. En otras palabras, lo que estábamos cantando de la habitación. Y es cierto que Dios quiere una habitación colectiva, pero también Dios quiere una habitación individual. Y ahí podríamos cantarle al Señor, Señor, yo soy tu habitación. Yo soy el lugar donde tú puedes descansar. Yo soy esa persona que tú has estado buscando. Yo soy aquella persona que está en la disposición de dejar de vivir para mí mismo. Ahora, Señor, voy a vivir para ti. Y voy a estar, Señor, entonado a tu voz. Y voy, Señor, a obedecer a tus palabras. Aun cuando vaya en contra de mi juicio propio y en contra de mis principios, Señor, yo voy a seguir y voy a caminar en ti. Y eso, hermanos, es lo que nos va a dar la victoria. Y eso, hermanos, es lo que va a facilitar a Dios expresarse en la tierra. Porque mire, hermano, le voy a decir algo. Para Dios es fácil salvar a todo el mundo en los próximos 2 segundos. Para Dios es fácil derramar juicio sobre la maldad en los próximos 3 segundos. Pero es que Dios no funciona así. Por eso es que Dios nos puso en la tierra. Es por nosotros y es a través de nosotros que Dios va a traer todas las cosas que Él quiere hacer en la tierra. Hermanos, si a usted le han dicho antes que usted no es importante para Dios, es mentira. Si usted no fuera importante, Jesucristo nunca hubiera muerto por usted. ¿Por qué va a morir por usted si usted no es importante? Bueno, Dios hace lo que se le da la gana de todas maneras, no. ¿Sabe cuál es lo que tiene más autoridad que Dios? Su palabra. Dios nunca se sale de su palabra. Él solo ejecuta lo que Él habló. Y Él lo va a hacer a través de nosotros. ¿Se da cuenta qué tan importantes somos? Creo que algunos de ustedes ya van a empezar a caminar diferente. Soy especial. Soy escogido. Soy favorecido. Y cualquier cosita, hermanos, que se les pegue por ahí, sacúdese. Usted ya no es lo que antes era. Usted es una hija, usted es un hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, cortamos y destruimos ahora mismo en cada persona, Señor, actos que vienen, Señor, a consecuencia de una naturaleza antigua, caída, una naturaleza crucificada, muerta y destruida en la cruz del Calvario. Y hoy, Señor, tomamos la decisión de echar de nosotros la ira, el enojo, la maledicencia, las palabras torpes, las reacciones horribles que hemos tenido llamándonos aún que somos tuyos. Y Padre, en el nombre de Jesucristo nos vestimos de eso nuevo, de esa naturaleza nueva que es Cristo, que nos cubre, Señor, de tu amor, de misericordia, de paz, de tranquilidad. Padre, en el nombre de Jesucristo, hacemos a un lado todo peso de injusticia y de pecado para que podamos, Señor, estar ligeros para correr y para llegar a la meta final. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo proclamo y declaro que tu palabra encuentra un lugar en la gente. Tu palabra encuentra, Señor,
un cuarto donde tú vives, una casa donde tú habitas, Padre, y desde la cual tú vas a expresarte. Rendimos todo a ti y declaramos, Señor, tu benevolencia sobre nuestras vidas y tu gracia abundante en nosotros y aún a través de nosotros. En ti descansamos, en la confianza, Señor, que tú nos has llamado y que tú nos has escogido para este tiempo, para expresarte en la tierra. Padre, pedimos por nuestros seres queridos, por aquellos familiares nuestros que no te conocen. Y cuando decimos que no te conocen, no es que estén afuera, están adentro en las iglesias, pero no te conocen. Ya están siendo entretenidos por la religión y por costumbrismos y filosofías de hombres. Que aún en ellos, Señor, haya hambre y sed de justicia para buscar la verdad y para encontrarse contigo, Señor. Y si en alguna forma puedes y quieres usarme para traer esta palabra a ellos, Señor, ayúdame, equípame para hablar, Señor, la verdad sobre sus vidas. Quita de mí toda injusticia y maldad y lléname de tu paz, de tu vida, de tu amor y de tu gozo. A ti me rindo completamente, Señor, y lo entrego todo en tus manos. Estoy dispuesto a servirte porque soy tuyo. Tú pagaste un precio muy alto por mí y ahora yo quiero vivir para ti el resto de mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te damos gloria, Señor. Dele palmas al Señor. Gracias, Padre. Bendito sea, Señor. Te damos gracias en esta tarde, Señor, por el tiempo que tú nos has permitido recibir tu palabra, bendito Dios. Te pedimos que bendiga, Señor, aquellas manos que de lo recibido de ti, Señor, traen hoy al alfolí sus diezmos, sus ofrendas y sus promesas, Señor, sus porciones que les corresponden de acuerdo al anhelo que tú has puesto en nuestro corazón de servirte, Señor. Bendíceles, prospérales, Señor, así como dice tu palabra, primero su alma, Señor, y bendícelos de tal manera hasta que sobre y abunde, que no falte pan en sus alacenas, Señor, que sus mesas tengan siempre alimento, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dele la gloria al Señor y váyase bendecido a su casa. Mañana comenzamos normal a las 11 de la mañana. Vamos a tener enseñanza y por la tarde vamos a tener un pequeño culto. Así es que aparte su tiempo para el Señor. Mañana es el día del Señor. No se vaya para otro lado. No haga compromisos familiares. Antes bien, venga y reciba lo que el Señor tiene para usted. Sean bendecidos, hermanos. Gloria al Señor. Bendiciones a Lalo de Guadalajara. Que Dios le bendiga. Nos vemos. Dios te bendiga, hijito. Bendiciones.